Amparo no le sirve de nada. Muy buenas noches, amigos de Canal 28, sean bienvenidos a Punto Central. El día de hoy vamos a tener un debate polémico, un debate que se va a poner bueno porque tenemos sobre representación priista. Tenemos Mónica Meléndez, la diva del PRI. Bienvenida, Mónica. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gabriel, por invitarnos de nuevo a cuenta de esta mesa. Rubén Acosta, consultor político, priista, de corazón, de cepa, hasta acá se respira. Buenas tardes, Gabriel. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Sebastián Torres, te iba a decir Sebastián Anchondo, pero discúlpenme. Sebastián Torres, regidor de Morena, exdirigente del partido, AMLover de corazón. Bienvenido, Sebas. No, pues muchas gracias por la invitación y a los compañeros por asistir a esta mesa de diálogo. Señor Amin Anchondo, el señor puntualidad. El de Sebastián Anchondo te iba a decir que no está a la altura, pero porque literalmente no está a la altura. De los Anchondo, pero muchas gracias, Gabriel, por invitarme y gracias a todos por compartir esta mesa. Antes de iniciar con los temas, tenemos un reto muy interesante que nos pidió Mónica que externáramos. Va a ser una invitación a Christopher James Barús a debatir. Adelante, Mónica, toda tuya la cámara. En el close-up. ¿No? Me perdí esa parte de la dinámica, sin comentario. Sin comentarios. Sentía algo ahí, La vibra algo que anduvo aquí en profundo, la sí. mesa. Oigan, el 27 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador inició un proceso histórico en el combate al huachicoleo. Vamos a discernir qué les ha parecido la estrategia. Primero vamos a escuchar a Sebastián para que defienda a su presidente y luego de ahí partimos con el debate. Adelante, Sebastián, todo tuyo. Sí, mira, más que defender, pues dejar claro el porqué, la necesidad del combate a esta práctica del huachicol, del robo de combustibles. Y es que según reportes de la misma Secretaría de Energía, por un estudio que mandó a hacer la secretaria Rocío Nale para determinar la mejor estrategia contra el huachicoleo, indicó que el robo de combustibles era de 2 millones de litros diarios antes del cierre de ductos, es decir, más de 70,000 millones de litros al año. Es una medida muy necesaria, no podemos tener esa fuga de recursos. Es decir, si esto no es necesario, pues ¿qué sí lo será, no? Se entiende, por supuesto, que esta medida ha tenido consecuencias, unas menores, otras mayores. Entre las consecuencias menores, por decirlo así, podríamos encontrar el desabasto o el supuesto desabasto, porque ya se ha explicado que combustible en existencia hay para abastecer al país. El desabasto de combustible se da principalmente por las compras de pánico. Hubo una guerra de rumorología para difundir que se iba a acabar la gasolina. Se dan las compras de pánico y en algunas gasolineras se termina el combustible. Pero más aún, este mismo estudio arrojó que había gasolineras que tenían desde 2016 sin comprarle gasolina ni a Pemex ni a los importadores autorizados. Sin embargo, no se suspendía la venta al público. Se seguía vendiendo gasolina. ¿De dónde? Pues ahora ya se sabe de dónde. Que reveló Santiago Nieto hace poco. Hace un par de días, cuando debió haber sido una estrategia desde mucho antes. Es un dato que revela, bueno, el dato yo lo saqué del estudio de la Secretaría de Energía, ¿verdad? Desconozco lo que ha hecho el señor Santiago Nieto. ¿No es incongruente que el PAN salga a criticar esa medida que tomó el presidente cuando durante 6 años esto se permitió y se presume que hubo complicidad de Vicente Fox, Amin? De Vicente Fox te fuiste muy atrás, pero a ver, el combate al huachicoleo y a esta... Ahora sí que es uno de los delitos que se le puede llamar de cuello blanco porque por lo general pues están metidos grandes empresarios, gasolineros con diferentes estaciones. Creo que es algo muy acertado que está haciendo el gobierno federal combatirlo de esta forma. Creo que el problema llegó a una magnitud y no se tenía ni siquiera la dimensión. Creo que la palabra huachicol ni siquiera era conocida hasta ahora que arrancó este combate. Creo que me parece positivo porque eso sí es un robo directamente al patrimonio de la nación, ¿no?
Ahora, lo que está en discusión, y es lo que el PAN ha dicho, y es lo que he escuchado que lo han dicho a nivel nacional, no es que estén en contra del combate al huachicol, lo que están en contra es de la estrategia que se utilizó, que por un momento frenó el abasto de combustible a las estaciones gasolineras, ¿no? A lo que conocemos como gasolineras normalmente. Yo entiendo que el presidente dijo que había suficiente, lo creo, que había suficiente gasolina. El problema es que no estaba llegando porque tuvieron que cerrar ductos por días, desde mantenimiento hasta para hacer un rastreo con las tecnologías que existen para rastrear dónde están perforados estos ductos. Entonces, lo que se critica es la estrategia, ¿no? Y es complicado frenar un país en este sentido. Sin embargo, lo que a mí me impresiona, y esto es algo que tenemos que reconocer todos, es que el nivel de aceptación de Andrés Manuel es tan alto que no hubo protestas al respecto. O sea, no se frenó un país. Ajá. Recuerden, aquí en Chihuahua tuvimos un desabasto de combustible hace un año y medio, no recuerdo exactamente la fecha, y fue un caos aquí y todo el mundo se quejaba y viendo que el gobierno, quién cumplía, etcétera, ¿no? Y vimos que en el centro del país no hubo tal magnitud de desesperación. Inclusive me tocó viajar a la Ciudad de México hace poco y la gente lo tomaba como pues ni modo, ¿no? Es parte de esta lucha. A mí me sorprende estos niveles de aceptación. Creo que el presidente, y ha ido incrementando esos niveles, nadie lo puede esconder. Creo que el fondo es bueno, la forma no fue buena, evidentemente, porque hubo desabasto. Sin embargo, desconozco, yo no soy un experto en estos temas de cómo pudo haber sido otra opción, ¿no? Ni he visto que alguien lo plantee, pues. No, ni yo tampoco. ¿Qué impresiones tienes, Rubén, de ya un mes de este operativo? Fíjate que encuentro total coincidencia en que atacar el problema era totalmente necesario, ¿no? No podemos dejar que se arrastre esta situación por más tiempo. Como bien dice Amin, pues es un daño directo al erario y a los recursos de los mexicanos, ¿no? Sin embargo, coincido completamente en el mismo punto. La estrategia tal vez fue precipitada, un tanto incorrecta en el punto de que no se midieron las consecuencias probables de afectación directa a las familias, sobre todo. Posiblemente pudimos haber llegado a afectaciones más grandes al campo, entre otras situaciones. Sin embargo, creo que estamos un tanto desviados y hemos parcializado de forma un tanto aparatosa el enfoque real que debe tener esto, ¿no? Mismo Pemex ha reconocido que es solamente el 20% de combustible robado el que se roba directamente de los ductos, ¿no? El otro 80% que está en proceso de desaparición constantemente, pues incluso se desaparece antes de llegar a las vías de distribución. Y es ahí en donde tendríamos que estar enfocando muchísima más atención de esta estrategia para identificar qué es lo que está sucediendo, quién está interviniendo, y entonces sí, como bien lo dice el presidente en su constante discurso, pues barrer las escaleras desde arriba hacia abajo, ¿no? Mónica, adelante. Bueno, pues yo creo que es de todos los partidos que coinciden con el combatir este tipo de prácticas, ¿no? A fin de cuentas, creo que sabemos que el petróleo, pues bueno, es patrimonio de los mexicanos. La fuga de capital que había en este tipo de acciones era muchísimo, ascendía muchísimo más que el propio presupuesto que tiene nada más el estado de Chihuahua, ¿no? Entonces, o sea, es mucho el dinero que se va a estos fondos que pues bueno, desaparecen y que en sí sabemos y estamos conscientes y el PRI ha tenido la postura de que en efecto hay que combatir este tipo de situaciones con toda la fuerza del Estado, ¿no? Es que ¿saben cuál pienso? Perdón, adelante, échale. Perdón, adelante. No, ya me está inspirando, ya adelante. Sin embargo, yo creo que más allá de la estrategia, creo que es la instrumentación de la estrategia en donde hubo demasiada deficiencia. Creo que no midió el presidente y su equipo de trabajo el nivel de afectación que iba a tener sobre el ciudadano a pie, o sea, el ciudadano común, ¿no? En donde también hubo afectaciones en labores de los policías municipales en algunos municipios, en algunos estados, los policías estatales, o sea, el tema de la salud también se vio impactado en algunos estados. Entonces, no es tanto el no tengo dinero o no tengo gasolina o no tengo cómo ir, ¿no? Más bien son de este tipo de servicios que se vieron afectados y que, bueno, yo creo que Morena no midió, o en este caso, perdón, el presidente no midió el nivel de afectación que podía tener la mala instrumentación de su estrategia. Y por otro lado, pues bueno, yo creo que también como oposición,
los distintos grupos políticos que hay, pues realmente también no se han sumado a poder ayudar a diseñar una estrategia, Ni que es harán, lo que no les interesa eso. que es lo que se debería de hacer, ¿no? Porque a fin de cuentas es un problema que nos atañe a todos. Y lo que yo veo que también fue muy señalado fue las formas y las medidas de los funcionarios actuales, ¿no? Se citó en el Senado a comparecencia a la Secretaría de Energía y al director de Pemex, y 10 minutos antes dijeron, sorry, tenemos algo más importante que atender, entonces pues no podemos llegar, ¿no? Entonces, el quedarse callados, el no dar una postura como gobierno que son y decirle a los mexicanos qué está sucediendo y por qué las cosas están sucediendo así, creo que también eso ha afectado. Yo creo que la bronca, yo difiero de todos ustedes que faltó una estrategia buena, porque nadie ha propuesto otra diferente. A mí lo que me parece que fue el gran error de Andrés Manuel es que sigue pensando como un líder opositor y sigue concibiendo al gobierno como un ente aislado. No hubo coordinación con los gobernadores, ni siquiera tuvieron la decencia de avisarle a los gobernadores en Jalisco, en Tamaulipas, en los lugares donde se iba a realizar este operativo. Y ahí vienen los problemas. Y además Andrés Manuel también ha sido muy cómodo, no ha querido tomar decisiones que sabe que le van a afectar en su popularidad y ha provocado tragedias como la que sucedió en Hidalgo. Ha sido esta pasividad del presidente ante estos problemas lo que ha generado tanta incertidumbre entre los ciudadanos. La bronca de la gasolina se hubiera resuelto con una buena campaña de salir a hablar con la gente, decirle qué era lo que realmente estaba pasando, y no lo hicieron. Permíteme darte otro punto de vista, pero antes regresarme un poco a lo que comentaban tú y la compañera de que no se avisa. Tan se avisa que todos los días en la conferencia de la mañanera del presidente López Obrador el tema es el huachicol, desde el inicio del gobierno. Y tan se avisa que en las mesas de seguridad, donde están representadas las corporaciones policíacas, tanto estatales como municipales y federales, se avisó. O sea, que de la esta comunicación estrategia. oficial entre los niveles de gobierno va a ser una rueda de prensa. No. Pues los gobernadores en las entonces mesas se de tendrán que seguridad, enlazar donde a estas están ruedas de los prensa. coordinadores de las policías estatales, donde están los directores de las policías municipales o sus representantes, donde están todas las corporaciones de seguridad del país en la mesa tomando una estrategia conjunta. Ahí, a través de esa mesa de seguridad, es que se les comunica a los gobiernos locales que se va a llevar a cabo esta estrategia. Ahora, ¿por qué, como bien dices tú, no ha habido otras propuestas de alternativas para este problema? Es que esto se complicó mucho, fue escalando demasiado por la omisión, como ya mencionábamos, de gobiernos anteriores. ¿Cómo puede ser posible que en el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto se estuviera permitiendo la construcción de bodegas sobre la vía donde pasa el ducto, que es donde se extraía el huachicol? Era más que obvio, tanto así se encontró un punto de extracción de gasolina en el rancho, a un lado del rancho. ¿De quién? Es un Vicente descaro de Fox, Vicente a un Fox. lado. A un lado. Ay, sí, como que no No sé. es- No, yo no estoy defendiendo, Wow. pero yo no sabía. No sabía es esa nota. parte de su predio, sin embargo está rodeado en 3/4 partes por el predio de Vicente Fox. A ver, es que al PAN no le interesa realmente proponer a ver, otra estrategia. Déjame, Lo que le antes de que me interesa migres es de punto, politizar. antes de que me migres de punto, la verdad es que sí faltó información, te voy a decir por qué. Si yo les pregunto a alguno de ustedes, a ver si me puede resolver, ¿por qué cerraron los ductos? O sea, ¿qué procedimiento estaban haciendo que cerraron el ducto? ¿Alguien sabe? Evitar la extracción ilegal. es una medida del combustible. ¿Únicamente hicieron eso? O sea, cerrarlos para que no se lo roben. Se cierran los ductos. No, únicamente no. Va ¿Qué más acompañado de hicieron? otras medidas. Se escolta incluso a las Pero no pipas sabemos de esas transporte de medidas. Es parte de lo combustible. mismo. No sabemos esas medidas. A lo que voy, por ejemplo, es un ejemplo y esto lo hizo en el gobierno de la Ciudad de México. Todos sabíamos, aquí ni siquiera nos llegaba, ¿no?, la información, pero sabíamos lo que estaba pasando cuando repararon esta Y del sistema Cutzamala. No sé si supieron la nota. A cada hora sabíamos en qué posición estaba la intersección y en qué momento se iba a abrir otra vez el agua. Eso fue un ejemplo de cómo mantienes informada a la población del procedimiento que estás haciendo. En el caso de los ductos no lo hicieron así. No sabemos si lo cerraron únicamente para que no pasara gasolina, se hicieron algún procedimiento, si metieron algún sistema de láseres que existen para ver por dónde hay orificios.
No sabemos, porque sí hubo se una... verifica la presión del ducto para saber en qué tramos están las fugas y luego se localiza el punto de extracción. Pero, ¿estás seguro de eso? Lo que sí te puedo decir yo es que la gran diferencia con este gobierno y los anteriores es que el huachicol no se lleva a cabo sin la complicidad de los de arriba. Tan así que más allá, y sin el conocimiento del presidente, que más allá de que haya ese mismo expresidente con un punto de extracción a la orilla de su rancho, eliminó un transitorio del presupuesto de egresos de la Federación en el año 2004, lo eliminó Vicente Fox, presidente panista, para la compra de un químico rastreador que iba a poder diferenciar la gasolina robada de la que legalmente llega a su punto de destino, y eliminó el transitorio, con o sea, mostrando una falta de voluntad total para atender el problema del huachicol. Ya después vendría esta información del punto de extracción en su rancho, ¿verdad? Para mí, Fox sí es cómplice. Calderón y Peña, de plano, ni les importaba. No querían meterse en una dinámica de esa altura, porque es complicado. O sea, mira, es como es más redituable incluso en algunas zonas del país que el narco. Ahora, el punto es, yo no discuto eso porque la verdad es que ni conozco el tema del rancho, yo lo conocía. Pero a ver, de que el tema creció y nadie lo paró, eso nadie lo puede negar, ¿no? Y no lo voy a negar aquí. Ahora, tú lo que estás diciendo es, esto fue cupular, las decisiones fueron cupulares. Sí. Y Andrés Manuel siempre ha dicho, las escaleras las barremos de arriba hacia abajo. Sí. Yo quiero saber, ¿qué opina Andrés Manuel y qué opina el partido de Romero de Champs? El líder sindical de Pemex, que ahorita... Como si nada, un corrupto que ha sido protegido por el poder a lo largo de los años. Exacto, y que ahorita ni siquiera lo ha mencionado Andrés Manuel en sus conferencias. Ni se ha atrevido, ¿eh? Mira, Romero de Champs ahorita no está en punto de operación. Eso es lo que sí ha... Es el líder sindical. Ha ido perdiendo. ¿Cómo puedes decir que no? Es el líder sindical. A lo mejor él no dice... A ver, ¿sabes? Que sí operaba. ¿Cómo sabes que no está operando? Porque su agenda es pública. Entonces, o sea, la agenda de Romero de Champs la conocen. ¿Cuál es la agenda de Romero de Champs? O sea, ¿tú crees que... O sea, ¿cuál agenda pública? Nada más porque Romero dice a las 9 si tienes elementos para decir que está operando la red, está bien, hay que presentarlos y yo estoy de acuerdo. Incluso, fíjate, mi primer comentario fue que lo considero una persona corrupta. ¿Sí? Por los excesos que todos le hemos conocido, de la hija, de él mismo, de familiares, etcétera. De ninguna manera vaya esto a malentenderse como que estoy defendiendo de alguna manera a Romero de Champs. Yo lo que digo es que lo que se persigue en este país, o lo que se tiene que perseguir en un país que busca la justicia, no es perseguir personas, es perseguir delitos. Sí, y es lo que se está llevando a cabo en 2 vías, de manera preventiva, pero también con las investigaciones correspondientes que está llevando además el Ministerio Público. Como ya te mencionaba, las gasolineras que no compraban gasolina desde 2016, pero seguían vendiendo, todo eso se está investigando, tendrá su desenlace en su momento. Lo que pasa o sea que sí va a haber detenidos por esto. Tiene que. Entonces Romero de Champs en algún momento tiene que ser detenido por esto si se le da culpabilidad. Si se le demuestra su culpabilidad. Pero estamos de acuerdo que al día de hoy, o sea, al día de hoy no ha sido ni mencionado popularmente. No se le ha abierto un proceso hasta donde yo tengo conocimiento. Yo digo mencionado. Eso te concedo. Órale. Porque, a ver, Santiago Nieto salió a decir que había 558 detenidos. Pero de esos 558, ninguno ocupa o ocupó una posición estratégica en Pemex. Porque fueron detenidos en flagrancia. Esa operación de justicia tampoco puedes decir que ha sido exitosa. Se está haciendo el anuncio de los detenidos en flagrancia. Los operadores del sistema del huachicol. Obviamente no puedes llegar y decir, hey, es Gabriel, mételo. Es como si... Tienes que investigar, es como si Felipe Calderón, cuando inició la guerra contra el narco, hubiera festejado porque detuvo a 500 narcomenudistas. Te acaban de decir que eres hijo de Romero de Champs. Gracias por ponerlo aquí. Y ahora resulta que yo soy el... No, más bien le queda a Sebastián. Porque desde ahorita se ostentó como... Es la misma estrategia de seguridad pública mediocre que hemos tenido en todos los campos en el país, ¿no? Atacar y atender y detener a quienes operan en bajo perfil
Y sabemos perfectamente que mientras no ataquemos a quienes poseen las estructuras financieras, los mandos operativos de todo este asunto, pues la continuidad está asegurada, ¿no? Siempre habrá quien opere debajo mientras exista quien esté dando la instrucción y quien opere y articule lo que hace posible esto. Ahora sí que los acuerdos y los manejos de alto nivel. Es ahí donde digo que la estrategia es deficiente, está equivocada, está mal instrumentada, como acertadamente dice Mónica, pero además está en un límite muy peligroso de volver a caer en el tema de permitir impunidad e incluso de caer en complicidad al omitir este tipo de cosas que hasta la fecha no se han visto. Pues mira, hasta ahora esa estrategia sí ha tenido buenos resultados. No solamente se miden en detenciones, se miden en ahorro. Se han ahorrado más de 4,000 millones de pesos que se han recuperado en robos de combustibles desde el cierre de los ductos. Eso es más presupuesto, es 33% más del presupuesto que tiene Chihuahua para operar todo el año. Y se ha recuperado en menos de un mes. Entonces, eso es aplaudible. Si tú graficas el resultado que puedes obtener anualmente, lo que se estima que se va a ahorrar, pues es muchísimo. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Esos fondos van a permitir financiar el desarrollo, van a permitir que se pueda evitar aumentar los impuestos, van a permitir que se pueda evitar contraer deuda, como hemos venido viendo que en gobiernos locales, tanto estatales como municipales, otros partidos están adquiriendo deudas. Sin embargo, el presidente de la República y los funcionarios, los gobernantes de Morena, no han venido adquiriendo deuda. Es otra forma de ver la administración pública. Y ahora yo o sea, estoy de acuerdo y eso nadie te lo aplaude, o sea, nadie te le puede quitar, ¿no? Eso, y lo aplaudo, esos ahorros, porque incluso, a ver, ¿cómo que Pemex no daba lana, no? O sea, ¿cómo es posible que siendo el dueño del petróleo, del insumo, no te generaba lana? Pues ahora nos damos cuenta, había chorros y hoyos por todos lados y había un robo impresionante. Pero a ver, tomar medidas donde te saltas la ley, o sea, estás buscando justicia. Y vamos a hacer que este robo se elimine y vamos a buscar justicia. Sí, pero me va a pasar la ley por el arco del triunfo porque voy a comprar pipas sin licitar. Porque tengo la calidad y la solvencia moral para hacerlo. Ay, cañón. Eso es deprimente. Unos sí y otros no, ¿cómo? Vamos, antes de hablar de la solvencia moral de Andrés Manuel, vamos a hacer un corte y regresamos muy rápido.